Dios nos sigue enseñando, porque tenemos mucho que seguir aprendiendo, tenemos mucho que seguir obedeciendo. Hermanas, la siguiente conferencia, fíjense nada más, dice una mujer equilibrada. ¿Qué es lo contrario de equilibrada? Ay, perdón, vean, hablando de desequilibrada, soy yo. No, vamos a hablar, hermanas, ese es el que sigue después de la comida, ese es para que no se duerman. Vamos a hablar de una mujer equilibrada, que lo contrario es desequilibrada. Bueno, vamos a hablar, hermanas, del siguiente tema, dice, la fe supera todo obstáculo. La fe supera todo obstáculo. Ahorita cantábamos, hermanas, de Dios haz tu obra en mí. Yo creo que con el corazón le estábamos cantando y le estábamos clamando eso como una petición. Señor, sigue haciendo tu obra en mí. Y como hemos dicho una y otra vez, la buena obra que Dios inició en nosotros, Él la sigue perfeccionando y la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Preparémonos, hermanas, nuestro corazón, dejemos fuera de este espacio cualquier preocupación que tenemos, que Dios está en control de ello. Él nos quiere aquí y quiere toda nuestra atención de mente y corazón y espíritu, todo nuestro ser atento a lo que el Señor nos va a hablar en este día. Y bueno, viene nuestra hermana Ceci Gutiérrez a darnos este tema. Hagan sus anotaciones, hermanitas, que al final vamos a preguntar. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Y como decía nuestra hermana Gina, estuvimos cantando, hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón, obra en mí. Y la manera en que Dios obra en nuestras vidas es a través de su palabra bendita. Entonces dígale a su hermana que está al lado, yo quiero que Dios obre en mi vida. Hoy no me distraigas, voy a escuchar la palabra de Dios. No me platiques nada porque el que va a hablar hoy es Dios a través de su palabra a mi vida. Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a instruir. La palabra de Dios dice en Timoteo 3:16, porque toda la escritura es útil. Entonces todo lo que vayamos a escuchar el día de hoy, que es la palabra de Dios, va a ser útil para nuestras vidas. En el primer tiempo de alabanza entonábamos un canto que decía, tu salvación, dame tu salvación, transfórmame, y me falta una, se me fue la última, eran tres frases, pero la primera era salvación, transformación y renovación. Entonces ya hemos sido salvas por la gracia y la misericordia de Dios, y si hay alguien aquí demasiados obstáculos para ir a Jesús, pero su necesidad y reconocer que Jesús era el único que podía obrar en su vida, la hizo vencer este obstáculo y esforzarse para tocar el manto de Jesús. Ella pudo pensar que Jesús estaba demasiado ocupado como para atender su necesidad. ¿Por qué estaba ocupado Jesús? Porque estaba atendiendo la necesidad de Jairo. Y si me ponen a mí a pensar, ¿qué necesidad atiendo primero? ¿La que se murió o la que se está muriendo? ¿A cuál irían? A la que se está muriendo, ¿no? Pero Jairo había llegado y le había pedido a Jesús que lo ayudara en su necesidad. Y Jesús se levantó e iba a ayudarle en su necesidad cuando la mujer del flujo de sangre se atraviesa. Entonces, vemos aquí, podemos pensar que Jesús estaba muy ocupado y podía decir la mujer, no, pues mejor que vaya allá, la resucite y luego ya a ver si otro día me lo encuentro y puede hacerme el milagro. No, la mujer no pensó así, y a veces nosotras pensamos así, a lo mejor está tan ocupado el Señor que no va a escuchar mi oración, ¿para qué oro? Mejor no oro, mejor por mis propios medios, por mis propias fuerzas, busco la solución a nuestro problema. Pero Jesús
no está tan ocupado como para no escuchar. Los personajes que vimos le confesaron a Jesús su necesidad. Todos le dijeron, el centurión le dijo, tengo un siervo que está en cama y que está siendo gravemente atormentado. Los otros le dijeron, estamos padeciendo con los demonios. Jairo le dijo, mi hija murió. Todos le fueron a contar a Jesús su necesidad. Y entonces le dijeron, te pido que obres en mi necesidad. Ya tú la sabes, aunque en algunos casos algunos casos de estos padecimientos los hacían que fueran impuros. Se consideraba impuro una mujer que tenía sangrado, igual los endemoniados, igual los leprosos. Entonces se consideraban inmundos, pero aún así se acercaron para pedirle para exponer su necesidad a Jesús. Y si no fueron ellos, alguien más fue a rogar por ellos. Jesús da la respuesta a la necesidad de la mujer y se vuelve a ella y mirándola le dice, tu fe te ha salvado. Jesús voltea a vernos. Jesús sabe nuestra necesidad, escucha nuestras oraciones y voltea hacia nosotros para darnos la respuesta a nuestra necesidad. Le dice, tu fe te ha salvado. Importantísimo, la fe juega un papel muy importante en la vida de nosotras como cristianas. Y vamos a ver qué es la fe. Vamos a ver Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, capítulo 11, por favor. Vamos para allá, todas. Y vamos a leer todas juntas el versículo 1, por favor. ¿Listas? 1, 2, 3. Gracias, hermanas. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? A lo mejor hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? A ver si lo volvemos a repetir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, ¿qué entendemos entonces? Fíjense, el título de este pasaje es la fe. 40 versículos que nos hablan de este tema tan importante para la vida de un cristiano. Más o menos se dice, es un dato que encontré, no estoy tan segura que sea real, pero se dice que en la Biblia se menciona 250 veces la palabra fe. Entonces quiere decir que es un tema relevante e importante para que lo tomemos en cuenta. Entonces les decía, para empezar en este capítulo 11, 40 versículos nos hablan de la fe, del tema de la fe. La fe, nos dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión Dios habla hoy nos dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. En la fe intervienen algunos aspectos: la paciencia, la seguridad y la convicción de que veremos o tendremos una respuesta a lo que estamos pidiendo. La respuesta que nosotros queremos, no siempre. Dios va a actuar conforme a su voluntad soberana en nuestras vidas. Cuando oramos a Dios, cuando tenemos una petición, tenemos que pedirle que se haga su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. No saben el trabajo que a mí me costó pedirle a Dios que hiciera su voluntad en la vida de mi esposo. Se lo estaba llevando. Yo no quería que se lo llevara, por supuesto que no quería. Y me costó mucho trabajo decirle al Señor, haz tu voluntad en la vida de mi esposo. Por su misericordia y su amor lo conservó, pero no conservó a mi papá. Y me dio la tranquilidad cuando mi papá falleció de saber que mi padre estaba con él y que eso era lo mejor para él, era lo mejor para mi papá. Los tiempos que vienen
están tremendos, hermanas, difíciles. Cosas que no nos imaginamos las estamos viendo. Y ya los que partieron, ya Dios los libró de todo eso. Ya no van a sufrir, ya no van a padecer, ya su fe ya no va a estar chocando ni luchando como hoy nosotros tenemos que estar luchando para fortalecer nuestra fe. Dice mi esposo, ellos ya la hicieron, nosotros todavía nos falta. Entonces Dios, aunque nos da una respuesta que no esperábamos, nos da la seguridad, la convicción de que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Les decía, en la fe interviene la paciencia, la seguridad y la convicción. La paciencia la define el diccionario como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Entonces nuestra fe tiene que soportar, tiene que esperar. Nuestra fe tiene que estar confiada en nuestro Señor, es soportar, y dice el diccionario, sin alterarse. ¿Cuántas veces caemos en desesperación, hermanas? Yo cada que recibía una noticia caía en desesperación y lloraba y gritaba de dolor porque sentía que se me venía el mundo encima. Recibía informes de mi esposo, de mi papá, de mi hermana al mismo tiempo, y los tres en condiciones graves, y viendo a todos los demás enfermos de este lado, yo era la única que no tenía ningún malestar. Viendo todo lo que sucedía, bueno, Valeria es testigo que no dormía a veces porque recibíamos llamadas en la noche de prepárate porque mañana probablemente no pasen esta noche, mañana van a fallecer o tal vez en unos minutos van a fallecer. Llega el momento en que nos desesperamos, queremos correr, actuar, hacer, pero yo no podía hacer nada en ese momento, hermanas, nada, solamente llorar y clamar al Señor que tuviera misericordia de mí y de mi familia. Entonces, la fe es soportar, esperar a que Dios nos dé la respuesta. Tal vez llevamos, como la mujer del flujo de sangre, 12 años con una necesidad. Tal vez no son 12, son 15, son 20, son 30. Mi esposo conoce a una persona que su esposo tardó en convertirse 40 años, hermanas, 40 años esperó para que su esposo aceptara a Cristo, dejara el alcohol y al año falleció. 40 años, pero ahora falleció con la seguridad de que está con Cristo. Entonces todas las cosas nos ayudan para bien, aunque nos cueste trabajo entenderlas. Tenemos que esperar y soportar hasta que el Señor nos dé la respuesta. Les dije también que la fe incluye la seguridad. La seguridad puede considerarse como un estado de ausencia de peligros y de condiciones que pueden provocarnos algún daño físico, psicológico, material a cada persona o en la sociedad en general. La fe implica la seguridad de saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control de nuestra vida, aunque veamos alrededor de nosotros que se está cayendo el mundo, que se está desmoronando, que se está desbordando nuestro entorno, nuestro alrededor. Dios tiene el control de nuestras vidas y Él nos da la seguridad de que está con nosotros, como estuvo con los personajes bíblicos. Tengo que contarles lo que viví porque lo viví y Dios trató conmigo y transformó mi pensamiento. Pero imagínense, el viernes sale mi esposo del hospital de manera milagrosa, como se los he contado, después de estar a punto de morir. En minutos Dios restableció su oxigenación y salió. El viernes sale mi esposo, el domingo fallece mi papá, a los 15 días fallece el hermano Aarón, a los 15 días fallece mi tía. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Noticias difíciles, noticias difíciles, noticias difíciles, noticias difíciles. Pero en todas ellas el Señor tenía el control de esas situaciones y nos dio la paciencia para soportar. Mi esposo no podía alterarse porque si se alteraba tenía que regresar al hospital. ¿Y quién creen que arregló los papeles del funeral de mi papá? Mi esposo, porque los demás no teníamos
la tranquilidad o las ganas de hacerlo, pero Dios le dio a él la tranquilidad para poder hacer ese trámite y poder continuar. Entonces la fe lleva paciencia, lleva seguridad y lleva convicción. La convicción es pensar y actuar sobre una verdad. En nuestro caso es actuar sobre las verdades de Dios. En nuestro caso es actuar. Entonces Adelita nos hablaba de las obras, de lo que tenemos que reflejar nosotros. Pues la fe necesita que nosotros actuemos, necesita que nosotros confiemos en las verdades de Dios. Estos conceptos nos permiten entender un poco más y comprender que la fe es una acción que implica soportar, tener tranquilidad de que no estamos en peligro porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Pensar y actuar conforme a las verdades que Dios nos ha dado a través de su palabra en nuestro diario vivir. Actuar conforme a las verdades que Dios nos ha dado. Pero como siempre les digo a los jóvenes, y también lo he dicho aquí, pero ¿qué verdades vamos a actuar si no leemos la Biblia? ¿Qué verdades vamos a conocer si no leemos la Biblia? Para tener fe necesitamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y llevarla a la práctica. En el sentido bíblico, la fe significa, resumidamente, creencia y confianza. En el sentido de la mente, del intelecto o de lo que pensamos, es la creencia en las verdades relacionadas con Dios y a Cristo. La fe también tiene que ver con la voluntad. Como decíamos, la fe implica acciones. Es aceptar que las verdades de Cristo dirigen los principios de nuestra vida. Adelita nos habló de los principios que tienen que regir nuestra vida como mujeres. Habló de los principios que se tienen que notar en nuestro actuar. La fe requiere voluntad y la voluntad de hacer lo que Dios nos manda. Entonces no pueden hacer como me pasó a mí, que se rompió la hojita donde dice que vivamos sujetas a nuestros maridos. No pueden decir que se les perdió la hojita, aquí la tengo, se me zafó justo en Efesios. Entonces no podemos desechar ninguna de las instrucciones que Dios nos ha dado, por muy raras que nos parezcan, por muy que digamos, no, esto no va conmigo, no las podemos desechar, porque en ellas vamos a encontrar la satisfacción, vamos a encontrar la bendición de Dios. Escuchaba en un curso que tomé de ansiedad, estrés y prevención del suicidio cristiano, decía el hermano, el evangelio, hermanas, es calidad de vida. El evangelio es calidad de vida. No quiere decir que no vamos a sufrir, vamos a padecer algunas circunstancias, pero tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros y va a tomar el control de esa tempestad que podemos estar viviendo. Entonces, el evangelio es calidad de vida, son buenas noticias para nosotros, es un regalo para nosotras. Entonces me quedé pensando cuando Adelita estaba dando su tema, que hablaba acerca de sujetarnos a vuestros maridos. A lo mejor este es el tema que más nos puede chocar, o la vestimenta, ¿no? En reuniones de mujeres no queremos que se toque ese tema porque hasta me ofendo y me voy de la iglesia. Pero ni Adelita, ni Gina, ni yo estamos diciendo lo que pensamos, estamos solo recordando y retomando lo que la palabra de Dios ya nos ha enseñado y que tenemos que llevarlo a cabo. Entonces pensé, si no me sujeto a mi marido, obviamente tengo problemas, ¿no? Y además de que tengo problemas, voy a dar un mal testimonio, porque somos finas para andar contando los problemas que tenemos con el marido, finas. Que me hizo, que me dijo también a mí, me lo hizo, me dijo, no. Ninguna otra hermana les va a solucionar el problema con su esposo, se los aseguro. Y menos las amigas de la calle, esas hasta les quitan el marido. Así que no cuenten la vida, no cuenten sus vidas, llévenselo a Dios, Él ya tiene el control. Entonces, si cumplimos con los principios bíblicos,
vamos a tener calidad de vida. No voy a tener problemas con mi esposo. ¿Por qué? Porque lo amo y lo respeto. Y por consecuencia, él me va a amar y él me va a respetar. Entonces la fe tiene que ver con acciones, con actuar conforme a los principios de Dios. Y ya los vimos y los vamos a encontrar a lo largo de toda la palabra de Dios. Solamente quise tomar este ejemplo. Entonces, implica acciones, implica aceptar las verdades de Cristo que dirigen los principios de nuestra vida. ¿Queremos un milagro? ¿Queremos que Dios obre en nuestra vida en alguna circunstancia? Tenemos que tener fe. Y la fe requiere paciencia, seguridad, convicción y requiere que actuemos. Entonces, por lo tanto, nosotras tenemos que ponernos, como dirían los chavos, las pilas. Tenemos que actuar conforme a los principios y las verdades de nuestro Dios. Decíamos que la fe implica también que tengamos la convicción de saber que esos principios y promesas bíblicas tienen como resultado una bendición en nuestras vidas. Debido a que tiene que ver con nuestras acciones, no solo debemos acumular el conocimiento y no tener fe para ponerlo en práctica. También Adelita hablaba de este tema, entonces cuando estaba hablando Adelita dije, Dios mío, tú quieres cambiar nuestras acciones, Les voy a confesar que ayer a las 5 de la tarde yo tenía otra predicación y no pude descansar, hermanas, no pude estar tranquila con esa predicación. La tengo escrita porque ya la había terminado, la tengo escrita y no pude sentir la paz de Dios en ese mensaje. Cuando vengo y escucho que Adelita también refuerza el tema de que tenemos que ser transformadas, de que nuestras obras tienen que cambiar, entonces entendí por qué el Señor me movió todo el tema que tenía. Porque no se trata de lo que yo digo o lo que yo pienso, se trata de lo que el Señor quiere tratar con nosotros. Imagínense que hasta pedí el día para hacer mi predicación y a las 5 de la tarde no tenía el tema, que es a la hora que salgo de trabajar, no tenía el tema, lo tuve que volver a empezar. Entonces es Dios el que quiere hablarnos hoy. Estoy convencida de que el Señor quiere transformar nuestras acciones. Y me voy apurando porque no vamos a terminar. Les digo que tengo como 11 hojas, todavía me dio tiempo para escribir tanto. Muy bien, entonces les decía, no se trata de acumular el conocimiento y no tener la fe para ponerlo en práctica. Santiago 2 del 14 al 26 nos habla de la fe, que la fe sin obras es muerta. Lo voy a leer rápido. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y Él va a hacer la misericordia en nuestras vidas y nos va a bendecir, pero tenemos que ir a Él. Ir es un verbo, es una acción. Tenemos que ir, no solo quedarnos esperando a que las cosas sucedan. Ir hacia el Señor, no hacer lo que nosotros creemos, sino basarnos en los principios bíblicos, creyendo que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Este mensaje de la carta de Santiago nos recuerda que nuestro actuar debe ir acorde con lo que hemos dicho que creemos. Lo dijo Adelita también. Nuestro actuar tiene que ir con lo que creemos, es decir, que debe haber congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Todo esto guiado por los principios bíblicos. ¿Les ha pasado que saben que Dios tiene el poder para obrar en alguna circunstancia y no vamos primero a Él? La mujer del flujo de sangre gastó, nos dice
el otro pasaje de Lucas nos dice que gastó todo lo que tenía en médicos y no había sido sanada. A veces somos así, vamos primero al médico y luego le pedimos a Dios que cambie el diagnóstico o que cambie las circunstancias. Dios lo puede hacer, hermanas, sí lo puede hacer, pero primero vayamos a Él pidiéndole que Él sea el que transforme nuestra vida. La mujer del flujo de sangre ya había recurrido a todo, gastado a todos y no había cura para su enfermedad. Pero llegó el momento en que su fe solo estaba puesta en Jesús, que podría salvarla de esta enfermedad, y por eso actuó y fue hacia Jesús, y su pensamiento estaba en que si tan solo lo tocare, seré salva. La seguridad de saber que Jesús tiene el poder para cambiar las circunstancias la llevó a actuar, y lo mejor de todo es que su fe fue recompensada. Si recordamos las promesas de Dios, sabemos que Dios no cambia, sabemos que Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fieles, Él va a cambiar las circunstancias. Dice el versículo 19 que también los demonios creen, o sea que necesitamos creer, actuar y conocer la palabra de Dios. Todo hombre tiene la capacidad para creer y depositar su confianza en alguien o en algo. Por ejemplo, podemos depositar la confianza en las riquezas, en el hombre, en los amigos, etcétera. Pero cuando la creencia se fundamenta en la palabra de Dios y la confianza reposa en Cristo, tenemos una fe que nos libra de todo mal. Por eso la fe nos da la seguridad de que ocurrirán las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Pone dos ejemplos de la fe en Santiago, Abraham y Rahab, que ya lo leímos, y dice: por la fe Abraham actuó y fue contado por justicia. Por la fe Rahab, ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Actualmente hay mucha gente que dice creer en Dios y su comportamiento demuestra lo contrario, porque van en contra de los principios de Dios establecidos en su palabra. Tengo una compañera que siempre dice: Dios te bendiga, que Jesucristo te ayude, y se voltea y híjole, hizo una letanía de groserías. Y hasta mis compañeras que no son cristianas dicen: es que por acá mienta a Dios y por allá a las personas. Entonces no podemos ser tan incongruentes con lo que creemos. O creemos o no creemos. Creemos y actuamos, y el resultado de nuestra fe, lo dijo también nuestra hermana Adelita, son buenas obras. Hermanas, si decimos que creemos en Jesús, nuestras obras tienen que ser buenas. La venganza, el rencor, la amargura, el odio y todo eso que puede venir no puede estar en nuestro corazón, porque las promesas de Dios dicen que hemos sido nuevas criaturas, que todo eso ya ha sido desechada. Entonces, la fe tiene que ver con nuestro actuar. Durante el relato de estos pasajes nos permite identificar que los necesitados y las personas que estaban a su alrededor tuvieron fe con obras. Creían que Jesús podía hacer la obra y tomaron la acción para ir hacia Él y recibir el milagro que Jesús tenía para ellos. La fe es y fue súper importante para nuestra salvación. El Espíritu Santo depositó fe en nosotros para que cuando escucháramos el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, aceptáramos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que la fe viene por oír el evangelio de la salvación, que es Cristo, y todo lo que respecta a Cristo. Romanos 10:17 dice eso. Así que la fe es por el oír, y por oír la palabra de Dios. Entonces volvemos a lo que Adelita nos comentó: no oigamos fábulas, no oigamos ideas del mundo, no oigamos psicólogos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No busquemos otros recursos, vayamos a la palabra de nuestro Dios y nuestra fe va a aumentar, nuestra fe va a crecer. Anita también durante la alabanza decía, yo dije, Dios mío, ¿cómo pones todo en contexto para que sepamos lo que tú quieres? Decía Anita también, aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe, necesitamos la fe. Ya tuvimos la fe para que pudiéramos ser salvas, y dice el Señor, por oír la palabra de Dios.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La fe en Cristo es una fe que nos da salvación, pero al mismo tiempo nos hace depender de Él. Recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, pero luego le andamos quitando lo de Señor, porque ya no queremos que nos den instrucciones. Entonces, la fe nos da salvación y nos hace depender de Él en todos los aspectos de nuestra vida. El arrepentimiento nos lleva a actuar e ir a Cristo confesándole nuestras faltas y tener la seguridad de que Él nos perdona y nuestras malas acciones se convertirán en obras que a Él le agraden. La fe en la vida del cristiano es indispensable, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Ya vimos que la fe es importante en nuestra salvación, pero también la fe es importante en nuestras vidas. Los siguientes pasajes nos hablan acerca de la fe. Me voy a ir rápido para ya terminar. La fe agrada a Dios, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La fe nos justifica ante Dios, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es necesaria para vivir eternamente. Juan 11:26, Jesús le contestó: yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La fe se necesita para no afanarnos. Necesitamos confiar en las promesas de Dios para no afanarnos. Mateo 6:25 del 25 al 34, ahí nos habla de no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo. Dice, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y bueno, ahí pueden ustedes leer este capítulo. Dice, termina en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La fe se necesita para estar firme en las cosas de Dios. Segunda los Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Quieres estar firme en las cosas de Dios? Aumenta tu fe a través de la palabra de Dios. Luego dice, la fe es necesaria para caminar confiadamente y seguros. Segunda los Corintios 5:6-7. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Somos bendecidos por la fe. Gálatas 3:9. De modo que los que de la fe son bendecidos, como Abraham. La fe es necesaria para detener los dardos del enemigo, porque es escudo. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe trae sanidad a nuestro cuerpo. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La fe nos fortalece. Romanos 4 del 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3.
Tengan por sumo gozo, hermanos míos, que cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y podríamos seguir mencionando versículos que hablan acerca de la fe en la vida del cristiano y cómo nos bendice a cada una de nosotros. La fe, como les decía, aparece más de 250 veces en la Biblia. Eso indica que hay una riqueza enorme sobre su significado, su uso y la aplicación en nuestra vida. En el texto que estuvimos leyendo vimos diferentes tipos de fe. Algunos tenían poca fe, algunos tenían fe, algunos no tenían nada porque otros fueron los que pidieron a favor de ellos. Entonces, en estos momentos, no para que nos sintamos mal, hermanas, es para que reflexionemos cómo es mi fe. ¿Qué nivel de fe tengo? A lo mejor mi fe está bajita porque he dejado de leer la Biblia. Entonces no he alimentado mi fe a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es mi fe? Poca fe, mediana fe, como un grano de mostaza, grande fe. ¿Cómo es nuestra fe el día de hoy? Les voy a confesar que, ustedes saben que por la misericordia de Dios hicimos un viaje, mi esposo y yo, pues antes, unos días antes, hermanas, tuve una preocupación por el vuelo. Como me decía un compañero, ni que se fuera a caer el avión. Es más fácil que choque un carro a que se caiga un avión, me decía, pero yo tenía unos nervios del vuelo, porque nada más de pensar, fíjense cómo juegan los pensamientos en nosotros, nada más de pensar que eran 10 horas y media sin hacer nada, me estresaba, porque yo soy acelerina, entonces quiero estar haciendo cosas. 10 horas y media sin hacer nada, yo dije, no, Dios mío, aquí me voy a volver loca, porque no tengo que hacer. Me empecé a desesperar en el vuelo. Como íbamos con un grupo de cristiano, iban varios pastores, entonces me levanté porque ya me había cansado y volteé a ver a uno de los pastores. Ay, hermanas, iba totalmente dormido, descansando, sin preocupación alguna, no le agobiaba nada. Después me enteré que se sentía un poco mal de la presión, pero nada le agobió. Y entonces dije yo, ¿qué me podía haber pasado en el avión? No me pudo haber pasado nada, no iba, pero yo ya estaba con una angustia desesperada porque no sabía qué iba a hacer en el avión. Cuando vi al hermano dije, ay, no, Dios mío, de veras que estoy mal en todo lo que pensé durante todo. Pude haber perdido el viaje por el miedo al vuelo, pude no querer ir por el miedo al vuelo, pero Dios siempre tiene el control. Después, cuando estaba en otro paseo en el viaje, un hermano me dijo, no conozco a los hermanos, ellos vienen de Chiapas y de otros lados, y otro hermano me dijo, ay, hermana, por poco no vengo. Y yo pegué los ojos, dije, ¿por qué? Dice, es que estoy sufriendo de ansiedad y el vuelo me provocaba ansiedad porque me siento encerrado. Dice, estuve a punto, hermana, 2 días antes de cancelar, no me importaba perder lo que pagué ni nada de nada, yo ya no iba a venir porque sentía ansiedad. Le digo, hermano, ¿y cómo le fue en el vuelo? Dios me libró de la ansiedad. Logré vencer ese obstáculo porque confié en sus promesas y le pedí que me diera paz y Dios me trajo paz durante todo el vuelo. Y dije, ay Dios, éramos 2, al menos no me sentía tan mal. Pero Dios obra hasta en esas cosas que nosotros creemos que no son importantes. Para Dios son importantes, pero tenemos que actuar, tenemos que confiar en Él. La palabra de Dios nos ha llevado por historias y nos hemos enfocado en una historia que nos enseña muchísimo para fortalecer nuestra fe y para que tengamos una fe que supera todo obstáculo. Dios ya tiene el control, hermana. A veces decimos, vamos a orar por ti para que Dios tenga el control. No, quitémonos esa frase. Dios ya tiene el control. Nosotros no le vamos a decir a Dios qué tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer en nuestra vida. Una fe basada en las promesas de Cristo para que todas aquellas que ya hemos recibido el mejor regalo que pudimos tener, la fe que nos llevó a la salvación en Cristo Jesús, hemos brincado ya ese obstáculo por la misericordia y el amor de Dios. Uno de los más grandes obstáculos que puede tener una persona para estar en comunión con Dios. La fe que nos salvó ya nos reconcilió con Dios y nos hizo merecedores, no por nosotros,
sino por el amor y la misericordia de Dios, de todas sus bendiciones. La salvación trajo un paquete completo de bendiciones para nosotras, hermanas. Si no las conocemos, leamos nuestra Biblia. Ahí vienen y vamos a entender que Dios ya tiene el control de nuestra vida. Hemos sido justificadas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hemos sido perdonadas de nuestros pecados y rescatadas para vivir en dependencia a Cristo. La fe nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios para lo que hemos sido llamados, por lo que hemos sido llamados sus hijos. Tenemos paz, provisión, fortaleza, sanidad. Lo vimos en los ejemplos. No permitamos que nuestra fe disminuya. Esforcémonos y pidámosle a Dios como los discípulos le pidieron. Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. La fe como un grano de mostaza. Termino con esta historia. Juan Wesley, al comentar de las enseñanzas de Santiago 5, 14 y 15, hablando de la oración de fe, dice en las páginas de su libro, notas relativas al Nuevo Testamento: este don único y visible que Dios confió a sus apóstoles, Marcos 6, 13, que habla acerca de la sanidad, continuó en la iglesia mucho después que otros dones de milagros, pero mucho tiempo después desaparecieron los dones de milagros. En realidad, este don no tenía que parar y estaba destinado a continuar para siempre, pues Santiago instruye a los ancianos, los únicos los que tenían este don o los que más tenían, para que lo administraran. Este don era la única medicina de la iglesia cristiana. Antes no íbamos al doctor, hermanas. Yo no iba al doctor. Mi abuelita oraba por mí, me quedaba dormida y sanaba. De tener unas fiebres impresionantes, mi abuelita tenía el don de sanidad por la misericordia de Dios. Oraba por mí, despertaba sin fiebre y sin dolor y sin nada. Antes no íbamos al doctor porque nuestra fe estaba puesta en Cristo. No les digo que se descuiden, por favor, no se descuiden. Dios pone los medios para que podamos estar bien, pero confiemos primeramente en Dios. Entonces dice, esta era la única medicina de la iglesia cristiana hasta que se perdió por la incredulidad, por la falta de fe. Este don solo va a ser restituido en la iglesia si tenemos fe. Por falta de fe han disminuido los milagros, y no porque Dios no quiera hacerlos, es porque en nosotras no ha encontrado la fe que derrumba los obstáculos. Lamentablemente también ha disminuido la fe en nosotros para compartir las buenas nuevas de salvación. Roguémosle a Dios que nos ayude, roguémosle a Dios que aumente nuestra fe, no solo para nuestro beneficio, hermanas, para edificación de la iglesia, para que otros conozcan de Cristo. No sé si les contó mi esposo, pero es muy triste que Turquía fue cuna del cristianismo y no hay uno solo que yo viera una iglesia cristiana. No vi. Le preguntamos al guía si había algún misionero y nos dijo que no. Por fe, yo creo que el guía va a ser el misionero, va a ser el que va a compartir la palabra de Dios, porque lo tocó lo que nos enseñaron durante ese viaje. Entonces confiemos, llevemos a ese nivel de fe que está basado en las promesas de Dios, y Dios nunca falla. Dios no nos va a fallar. Él nos va a dar la respuesta a nuestra necesidad, pero también actuemos para que los demás puedan tener esta fe que derriba los obstáculos. ¿Qué te estorba hoy, hermana? ¿Qué es lo que hoy no te permite avanzar en la fe? ¿Qué es lo que está desanimándote? Yo no tengo el don de sanidad, no sé si alguien tenga el don de sanidad aquí, no sé si alguien viene enfermo, no lo sé, hermanas. Solo sé que Dios es el que puede hacer la obra en nuestras vidas, y tal vez no va a hacerlo en este momento, pero nos va a dar la convicción, nos va a dar la seguridad y nos va a dar la paciencia para esperar su respuesta. Yo me desespero muy fácil, de verdad. Dios sabe que aprendí en este viaje más que conocer. Dios trató conmigo con mi fe y con mi forma de ver las cosas. Sofi sabe que se me complicó el tema del pasaporte. ¿A quién se le complica el pasaporte si es tan sencillo? En un día te lo dan. Pues a mí me tocó
Y yo dije, ya pagamos una parte, no tengo el pasaporte, ya hice gastar a mi esposo, no voy a poder ir. Bueno, el mundo se me vino encima porque no tenía el pasaporte, porque mi CURP estaba mal y yo no tenía tiempo para ir a tramitar el cambio de mi CURP. Era una época muy pesada de mi trabajo y no podía ir. Le escribo al pastor que organizó el viaje y le digo, hermano, no le puedo mandar mi pasaporte, no me lo dieron. ¿Saben qué me contestó el pastor? Ay, Dios, nada más me contestó, Cristo nos dará la victoria. Y dije, pues sí, ya lo sé, ¿verdad? O sea, si eso ya lo sé, ¿por qué me estoy desesperando? Porque quiero por mis propios medios hacerlo, cuando Dios ya tenía el control de toda esta situación. El cambio del CURP no duró más que 2 horas, el pasaporte un día, y de todos modos Dios permitió que pudiéramos cumplir ese sueño que teníamos. Les estoy hablando de cosas simples, pero Dios también me ha sanado. Dios también ha obrado en mi cuerpo. Hace poco un médico, una doctora que viene aquí, me atendí con ella y me dijo, hazte estudios de la tiroides. Y dije, ay, y resulta que tengo problemas de la tiroides, hipotiroidismo. Cuando ella me da el diagnóstico, me dice, pero Ceci, todos los médicos te van a decir que es una enfermedad que no se cura, que solamente se controla a través de un medicamento. Todos te van a decir lo mismo, pero yo creo que Dios te va a sanar. No olvido sus palabras. Al paso de 6 meses, el endocrinólogo me dijo, ay no, ni siquiera creo que tengas hipotiroidismo. Mejor ya nada más te vamos dando seguimiento, la pastilla te hizo bien, tómatela, pero no creo que tengas hipotiroidismo. Entonces, Dios obra, hermanas. Dios tiene el control de nuestras vidas y Dios puede sanar nuestro corazón, nuestra mente, cualquier situación que estemos viviendo, Él tiene el control. Solo vayan a los principios bíblicos y vivamos en obediencia a Él y Él va a transformar nuestras vidas. ¿Les parece bien si oramos para ya no robarme más tiempo? Confiando en que Dios no cambia, confiando en que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que la obra que hizo en la mujer del flujo de sangre la puede hacer también en nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque tú siempre traes una palabra que alienta nuestros corazones, que fortalece nuestras vidas, Señor, que nos ayuda para seguir adelante, Padre. Todas vivimos dificultades, todas vivimos angustias, todas vivimos preocupaciones, pero tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y creemos en tus promesas, Señor, porque tú no cambias, porque tú eres un Dios que permanece fiel a sus promesas, aunque nosotras no seamos fieles, Señor, aunque nosotras no queramos derribar los obstáculos, tú eres fiel a tus promesas, Señor. En esta hora te pido por cada una de mis hermanas que están en este lugar. Tú ya conoces su necesidad, Señor. Tú sabes lo que hay en su mente, tú sabes lo que hay en su corazón, Señor. Te pido que tú sigas obrando, porque yo sé que tú ya estás obrando. Ellas han venido a buscar tu rostro, Señor. Ellas se han acercado a ti con la plena convicción de que tú puedes obrar en sus corazones, de que tú puedes transformar sus vidas, Señor, cambiar cualquier circunstancia, Padre. Te pedimos que aumentes nuestra fe. Si estamos debilitados en nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestro deseo por buscar tu rostro. Aumenta nuestro deseo por conocer tus promesas, Señor, por vivir confiadas y dependiendo de ti, Padre eterno. Pongo la vida de mis hermanas en tus manos, Señor, y yo sé que tú ya estás obrando. Gracias te damos por tu obra bendita de salvación en nosotros y porque sabemos que estás transformando cada corazón, cada vida para hacernos como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a tener una fe con obras, una fe que demuestre lo que creemos, en quién creemos y por qué hemos creído en ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Ay, por ahí tenía un canto, pero si quieren en la comida, para que lo escuchen, va relacionado al tema.